Bienvenidos a Través de la Biblia con Les Feldick, un recorrido de 30 minutos por las Escrituras, enseñando verdades bíblicas profundas que cambian la vida de las personas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Feldick. Está bien. Es bueno ver a todos y no es el cuarto hoy. Está bien para aquellos de ustedes que se están uniendo a nosotros por televisión. Siempre nos gusta recordarles que somos solo un estudio bíblico informal. Hemos regresado a nuestras mesas. Por lo tanto, pueden traer sus tazas de café de vuelta otra vez. Y esta es la atmósfera en la que enseñamos prácticamente todas las noches de la semana en nuestros estudios bíblicos en casa. Y le dijimos a los chicos desde el principio, cuando hablamos por primera vez sobre ir a la televisión, que queríamos llevar ese ambiente hogareño, atmósfera de estudio bíblico. Y creo que está funcionando. Creo que la gente está escribiendo que sienten que son parte de la clase. O tú estás, no se supone que ni siquiera pretendas que estás en un servicio de adoración ni nada por el estilo. Solo estamos aquí para estudiar las Escrituras y tener comunión juntos durante la tarde. Y así que para aquellos de ustedes que están en televisión, si alguna vez pasan por Tulsa el primer miércoles después del primer domingo de un mes, pueden venir a vernos. Ahora tenemos mucho espacio en nuestro nuevo estudio. Y nos gusta hacerte sentir bienvenido. Está bien, todos los programas anteriores están disponibles en video, en audio, así como en formato impreso. Si deseas un catálogo de todos esos, solo llámanos y te lo enviaremos lo más rápido que podamos. Está bien, nuestros últimos segundos. No pude encontrar el libro correcto de la Biblia. Estaba en 2 Corintios en lugar de 1 y eso te mantiene humilde, ¿sabes? Y voy a terminar mi pensamiento, sin embargo, en esta media hora, porque confío en que la mayoría de nuestra audiencia televisiva nos ve cada mañana. Y 1 Corintios capítulo 11, continuando con esta admonición del apóstol de seguirlo, sabes, todo el mundo tiene la idea de que tenemos que caminar en los pasos de Jesús y Pablo no enseña eso. Seguimos a Pablo, quien sigue a Cristo. Así que en realidad sí, Cristo es preeminente en nuestra vida, no Pablo. Cristo es quien murió por nosotros, no Pablo. Pero Pablo es quien ha sido comisionado para ser nuestro apóstol y es a través de sus escritos, por supuesto, que lo tenemos, la nueva palabra de Dios. Está bien, así que volvamos a donde deberíamos haber terminado. En 1 Corintios capítulo 11, versículo 1, donde nuevamente dijo, sed imitadores de mí, así como yo también lo soy de Cristo. No, 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo también lo soy de Cristo. Luego, por supuesto, la próxima vez que lo dice es en Filipenses 3, versículo 17. Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, versículo 17. Y sabes, siempre estoy enfatizando que el apóstol Pablo no tenía ni una pizca de vanidad o egotismo. Probablemente era tan humilde como se puede ser, pero el Espíritu Santo lo llevó a decir estas cosas para que podamos aclararlo. Sabes, de lo contrario, se volvería confuso si nos dijeran que sí, Pablo tiene el mensaje, pero seguimos los pasos de alguien más. Así que lo hacemos. Seguimos a Pablo, quien siguió a Cristo. Y ahora en Filipenses capítulo 3, versículo 17, nuevamente escribe, hermanos, sed seguidores juntos de mí. Y Marcos, a aquellos que caminan así como nos tenéis a nosotros, por ejemplo. Y luego continúa diciendo que hay muchos, versículo 18, que caminan, de los cuales os he hablado a menudo y os lo diré, incluso llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, cuyo fin es destrucción, cuyo Dios es su vientre y cuya gloria está en su vergüenza. ¿A quién le importan? ¿Qué tipo de cosas? Cosas terrenales. Son materialistas, ¿ves? Y en consecuencia, eso va en contra de... La admonición de Pablo es ser ante todo espiritual y luego, por supuesto, Dios proveerá nuestras necesidades materiales. Muy bien, ahora entonces, si me acompañan de regreso a 1 Tesalonicenses, retomaremos donde lo dejamos y ahora estamos listos para el versículo 7.
Así que leyendo el versículo 6 de nuevo, solo para ponernos al día, él dijo, ustedes se convirtieron en seguidores de nosotros, refiriéndose a sí mismo y al Señor. Mira, él sigue al Señor y nosotros lo seguimos. Habiendo recibido la palabra en mucha aflicción con el gozo del Espíritu Santo, de modo que ustedes fueron ejemplos para todos los que creen, en otras palabras, a otros nuevos cristianos en toda Grecia. Ahora recuerda, Grecia en la época de Pablo estaba dividida en dos estados, Macedonia al norte y Acaya al sur. Y así él dice que los tesalonicenses fueron ejemplos para los creyentes en toda la tierra de Grecia. Versículo 8, porque de ustedes salió la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en cada lugar su fe. ¿Ves? Fue su fe lo que asombró tanto a sus compatriotas griegos. Su fe hacia Dios se ha difundido de modo que no necesitamos decir nada, porque ellos mismos dan testimonio de nosotros de qué manera entramos a ustedes. Y este es el versículo, por supuesto, que cubrimos en nuestra última media hora. ¿Cómo se convierten a Dios de los ídolos? Esa era su fe. Servir al Dios vivo y verdadero. Esa fue la respuesta de amor y de esperar. Y esa era la esperanza bendita. Y por supuesto Pablo pensaba que el Señor vendría en su vida. Y ahora por supuesto pensamos lo mismo. Pensamos que el Señor vendrá en nuestra vida. Y creo que ciertamente estamos en lo correcto con esa actitud. Está bien, ahora entonces, versículo 10, estamos a esperar a su Hijo desde el cielo, a quien resucitó de entre los muertos, incluso a Jesús, quien nos libró de la ira venidera. Ahora tengo que sentir que la ira venidera aquí no se refiere al fuego del infierno ni al lago de fuego, sino que se refiere a la ira de la tribulación. Se refiere a esa ira y vexación que los Salmos 2 profetizaron que vendría sobre el mundo después de que el mundo había rechazado al Mesías. Y como mostramos en nuestra primera línea de tiempo esta tarde, cómo ahora el periodo de tiempo se ha abierto para incluir la era de la iglesia. Y tan pronto como se complete la era de la iglesia y se haya traído al último creyente, entonces, por supuesto, tiene que quitarlo del camino y continuar desde donde lo dejó con la nación de Israel. Sabes, puede que lo haya compartido antes en este programa, pero al principio de nuestro ministerio televisivo, tuve un joven oyente judío en California que era un chico judío ortodoxo y estaba bajo la tutela de los rabinos y estaba en una yeshiva. Y él llamaba periódicamente y tuvimos muchas buenas conversaciones. Y nunca olvidaré el que más me impactó. Ahora Les dijo, sé que te gustaría convertir a todos nosotros los judíos y hacernos creyentes, pero dijo, si ese fuera el caso y el Señor viniera como ustedes esperan que venga, dijo, no quedaría ningún judío aquí para cumplir la profecía. ¿Cierto? ¿No es eso exactamente cierto? Porque mira, tiene que estar la nación de Israel en la escena para cumplir con el programa que se inició con Abraham. Y así no podemos esperar que cada judío se convierta en creyente. Tienen que estar aquí para cuando Cristo una vez más trate con ellos sobre la base del pacto abrahámico. Así que nunca pierdas de vista eso. Ahora, eso no significa que no tengamos preocupación por el pueblo judío. Por supuesto que sí. Pero por otro lado, tenemos que darnos cuenta de que la nación tiene que estar intacta. Mira, por eso no estoy demasiado preocupado por este proceso de paz. Sé que Israel va a estar bajo presión. Israel va a estar bajo mucha presión para renunciar a los altos del Golán y a renunciar a Cisjordania. Pero ten la seguridad de que no van a empujar a Israel al mar porque la nación de Israel simplemente está ahí ahora, como un atrezzo en el escenario de Dios, esperando a que se levante el telón. Y los días finales serán traídos a la realidad, está bien. Ahora, entonces creo que podemos continuar en el capítulo 2 de Tesalonicenses, verso 1, porque dice, ustedes mismos, hermanos, saben nuestra entrada entre ustedes, que no fue en vano. Vaya, supongo que no. Aquí viene, a esta ciudad pagana, sin duda, todavía estoy rígido y adolorido. Algunos de ustedes jugaron al fútbol, algunos han hecho varios tipos de trabajo, jardinería, heno, y al día siguiente, ¿cómo se sienten?
como si alguien te hubiera golpeado con bates de béisbol. Bueno, lo tenían. Pablo y Silas acababan de ser golpeados allí en Filipos con los azotes de los romanos y arrojados a las mazmorras sin el beneficio de antisépticos o antibióticos o eso. Y así puedo imaginar que para cuando estos hombres entraron en Tesalónica, estaban, como diríamos, tan rígidos como una tabla. Debieron haber estado físicamente miserables, pero a pesar de eso, ¿qué impacto tuvieron en esa ciudad pagana? Así que pudieron establecer una pequeña congregación local de creyentes en solo 4 semanas. Ahora, tengo que seguir enfatizando eso. ¿Puedes imaginar hacer eso en 4 semanas fuera del paganismo y luego poder tenerlos tan establecidos que a pesar de toda la presión de la persecución que, ya sabes, vino sobre ellos de 2 grupos de judíos que odiaban todo lo que Pablo estaba haciendo, así como del elemento pagano, que por supuesto no tenía nada que ver con el cristianismo? De hecho, regresa conmigo otra vez a donde estábamos al principio de nuestro estudio sobre los tesalonicenses, a los Hechos, capítulo 17. Volviendo al capítulo 17 de los Hechos y saltando al versículo 10. Y recuerda, no tengo mi supuesto, sí, todavía no he puesto mi mapa en la pizarra, no pensé que lo hiciera. Está bien, aquí vienen desde Filipos a Tesalónica y luego a Berea, y ahí es donde vamos a continuar en el relato de los Hechos, y luego continúa hacia Atenas, y después a Corinto, donde escribe estas 2 pequeñas cartas, probablemente en estrecha proximidad de regreso. La iglesia allá en Tesalónica, está bien, capítulo 17 de los Hechos, versículo 10. Ahora han escapado de la persecución en Tesalónica. Versículo 10, y los hermanos enviaron inmediatamente a Pablo y Silas de noche a Berea, quienes al llegar allí, es decir, a Berea, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos bereanos, eran más nobles que los de Tesalónica, en que recibieron la palabra con toda, estar dispuesto a escuchar y escudriñar diariamente las Escrituras para ver si eran así las cosas que Pablo enseñaba. Por eso muchos de ellos creyeron, porque fueron capaces de escudriñar las Escrituras y entonces se dieron cuenta de que Pablo no era algo inesperado. Él no estaba apareciendo de la nada, sino que tenía la verdad de la palabra de Dios. ¿Ves? ¿Está bien? Y así, en el versículo 12, por lo tanto, muchos de ellos creyeron, también de mujeres honorables que eran griegas, ya ves, gentiles, y de hombres, no pocos. Pero ahora mira, ¿qué pasa? Tan pronto como los judíos allá, en Tesalónica, que está a unas 30 millas de distancia, según lo que puedo reunir de la historia, había entre 30 y 40 millas entre todas estas ciudades, entre Filipos, Tesalónica y Berea, y luego hacia Atenas. Había una distancia de entre 30 y 40 millas entre cada una de estas ciudades. Está bien, así que cuando los de Tesalónica escucharon que la palabra de Dios, versículo 13, fue predicada por Pablo en Berea, también vinieron allí. No estaban dispuestos en absoluto a que él se saliera con la suya, y agitaron a la gente. Y entonces inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo a ir, por así decirlo, al mar. Pero Silas y Timoteo se quedaron allí, es decir, en Berea todavía. Está bien, volvamos a los Hechos nuevamente y veamos cómo que el pueblo judío, bendito sea su corazón, simplemente no podían aceptar el hecho de que estos gentiles estaban entrando en una relación con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Regresemos a Hechos capítulo 13 por un momento, y esto es al principio, inicio del viaje misionero de Pablo, viniendo de Antioquía, haciendo una parada en la isla de Chipre, y por supuesto Bernabé está con él en este viaje. Hechos capítulo 13. Y pasemos al versículo 6. Y cuando habían recorrido la isla, es decir, la isla de Chipre, y llegaron a Pafos, que está claramente en el extremo oeste, recuerden,
encontraron a un cierto hechicero, un falso profeta, un judío, cuyo nombre era Bar Jesús, quien estaba con el delegado o el gobernador, la persona que gobernaba el país, Sergio Paulo, un hombre prudente, y naturalmente un romano, un gentil, que llamó a Bernabé y a Pablo, y deseaba escuchar la palabra de Dios. Ahora, no es asombroso que sin el beneficio de ninguna escritura del Nuevo Testamento, todo lo que tienen, si es que tienen algo, es el Antiguo Testamento, y sin embargo, incluso estos gentiles paganos, tan pronto como supieron de Pablo, sabían que él tenía la palabra de Dios, incluso antes de que se escribieran sus cartas. ¿No es asombroso? Y así, aquí está esto. Gobernador de la isla de Chipre, escucha que Pablo está en las cercanías y quiere escuchar la palabra de Dios, y así que lo llama. Ahora el versículo 8. Pero Elimus, el hechicero o el caballero, allá en el versículo 6, porque así es su nombre, por interpretación, se les opuso, tratando de apartar al delegado o al gobernador de la fe, de creer, ¿ves? Así que desde el mismo comienzo del ministerio misionero de Pablo hacia los gentiles, tiene oposición por parte del pueblo judío, desde el principio hasta el final, y nunca se rinden. Las primeras iglesias estaban constantemente bombardeadas por los judaizantes, que eran, creo, incluso creyentes del ministerio de Cristo y tenían el evangelio del reino, pero eso aún les imploraba que se circuncidaran, ¿recuerdas? Y que cumplieran las leyes de Moisés. Y así incluso muchos de esos judíos entraron e infiltraron las primeras congregaciones gentiles tenían que cumplir la ley de Moisés o no podrían ser salvas. De hecho, mientras estás en Hechos 13, podrías pasar la página a Hechos 15. Y esto es exactamente a lo que las primeras congregaciones estaban siendo sometidas y que Pablo tenía que superar constantemente. De una forma u otra, ya sea escribiéndoles una carta o enviando de regreso a Timoteo o a Tito o a alguien así. Pero fue una batalla constante. Versículo 1 del capítulo 15. Ahora esto, por supuesto, es más tarde en sus viajes misioneros. Y ciertos hombres que bajaron de Judea enseñaron a los hermanos, es decir, a los conversos de Pablo, y dijeron: a menos que os circuncidéis según la manera de Moisés, ustedes. ¿Cuál es la siguiente palabra? No pueden ser salvos. ¿Ves? Ahora, escucha, la gente era tan humana como lo es hoy. Vaya, cuántas llamadas telefónicas no recibo donde alguien llama y dice: mi pastor me dice que si no hago tal o cual cosa, o no hago esto, o no hago aquello, voy a ir al infierno. Bueno, a nadie le gusta escuchar eso y les asusta hasta la muerte. Vaya, a veces están en lágrimas porque tienen tanto miedo. Bueno, estas personas no eran diferentes. Aquí vienen estos judíos de Jerusalén que aparentemente tienen autoridad religiosa y están y bombardean a estos pobres creyentes gentiles tempranos con: bueno, eso está bien y todo lo que Pablo dijo, pero no fue lo suficientemente lejos. Él debería haberte dicho que tienes que ser circuncidado, tienes que cumplir con la ley. Está bien, entonces llegas al versículo 5 y se repite de nuevo, ¿ves? Así que esto no fue solo un error en la traducción, pero se levantaron, versículo 5, ciertos de la secta de los fariseos que creían y dijeron que era necesario circuncidarlos, es decir, a estos creyentes gentiles, y ordenarles que mantuvieran la ley de Moisés. ¿Ves qué claro es eso? Y eso es lo que las primeras congregaciones estaban constantemente sometidas. Y Pablo seguía escribiendo de vuelta, como lo hace en Gálatas: no estás bajo la ley, estás bajo la gracia. Creo que una señora lo expresó de manera tan acertada el otro día. Ella dijo: siento que las cadenas se han caído
Bien dicho, porque eso es lo que hace el legalismo. Simplemente encadena a las personas, las pone bajo miedo y superstición. Y como dije en varios programas anteriores, miras cada religión en el mundo. Así es como controlan a su gente. ¿Ves? Eso es realmente ¿quién fue Lenin o uno de los hombres comunistas en Rusia? Llamaron a la religión el opio del pueblo. Bueno, sí, la mayoría de las religiones lo son, porque los líderes religiosos los pondrán bajo miedo y superstición, y así es como controlan a las masas, ¿ves? Ahora tú y yo no estamos bajo eso, no estamos bajo ningún tipo de miedo o superstición, estamos bajo gracia, y que a esto se convierte en nuestra guía, y seguimos al apóstol Pablo, por supuesto, así como él siguió a Cristo, y practicamos la fe, la esperanza y la caridad. Está bien, volvamos a Tesalonicenses. Suficiente eso. 1. Tesalonicenses. Oh Dios, ahora vamos a entrar en el versículo 5. Y de nuevo, quiero que veas el corazón de este apóstol. ¿Podría haberse engreído? Podría haberse vuelto orgulloso y egotista, viendo el impacto que estaba teniendo en el imperio romano. Ya he leído el versículo. Se le acusó de voltear el imperio romano de cabeza. Él solo, con la ayuda del Señor, por supuesto, y podría haberlo hecho. Podría haberse vuelto egotista y engreído, pero fue todo lo contrario. Todo lo contrario. Versículo 5. Porque en ningún momento usamos palabras halagadoras, ni un manto. De codicia, en otras palabras, el apóstol Pablo nunca llegó a una ciudad con la idea de ver cuánto dinero podía obtener de ellos. Antes de que se fuera, nunca. Es un cambio bastante grande en comparación con hoy, ¿no? Pero, escucha, él nunca, en ningún momento, miró su riqueza y pensó, bueno, voy a conseguirla. Versículo 6, ni de hombres buscamos gloria, ni de ustedes, ni de otros, cuando podríamos haber sido una carga, como los apóstoles de Cristo, pero fuimos gentiles entre ustedes, así como una enfermera cuida a sus hijos. Así que, siendo afectuosos, deseosos de ustedes, estábamos dispuestos a impartirles no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias almas, porque ustedes nos eran queridos. Está bien ahora, versículo 9. Esto es algo que quiero que vean y pueden darse cuenta de por qué nuevamente los judíos pusieron tantas dudas sobre el ministerio del hombre. Él dice, recuerden, hermanos, nuestro trabajo y esfuerzo, porque trabajamos noche y día, porque no queríamos ser una carga, ni endeudarlos. ¿Alguno de ustedes les predicamos el Evangelio de Dios? Ahora, ¿qué era de nuevo parte integral de la mentalidad judía con respecto al sacerdocio? Oye, no tenían que trabajar para ganarse la vida. Los de la tribu de Leví tenían todas sus necesidades cubiertas por los otros levitas, ¿verdad? Claro, ese era el propósito de los diezmos y ofrendas bajo la ley, para que los levitas no tuvieran que hacer nada más que simplemente el servicio en el templo. No tenían que trabajar con sus manos para ganarse la vida, pero Pablo sí lo hizo. ¿Y qué dirían ellos? Si eres un verdadero hombre de Dios, deberías poder vivir de los diezmos y ofrendas del pueblo de Dios. Bueno, eso suena típico, ¿no? Pero Pablo dice, no lo haré. Él dijo, tengo todo el derecho a hacerlo. El Antiguo Testamento decía, no se le pone bozal al buey. ¿No le pones bozal al buey que trilla el maíz? Tengo derecho a esperar eso de mi Lili, pero no lo voy a hacer. Voy a trabajar con mis propias manos día y noche, si es necesario, para cubrir mis propias necesidades físicas, para que ninguno de ustedes, gentiles paganos, pueda acusarme de haber venido solo para llevarme su dinero. ¿No era una buena idea? ¿Una buena idea? Y así lo repite a lo largo de esta carta a los tesalonicenses, que nunca entró en una ciudad gentil con la idea de vivir de la gente, aunque ciertamente tenía todo el derecho de hacerlo.
Está bien, continuando ahora en 1 Tesalonicenses 2, versículo 10. Él dice, ustedes son testigos, y Dios también cuán santamente, en otras palabras, sin que cualquiera señalándole con el dedo. Y con razón y sin reproche nos comportamos entre ustedes que creen. En otras palabras, Pablo era tan cuidadoso en su comportamiento diario que ninguno de estos nuevos cristianos podría desilusionarse de repente con algún tipo de hipocresía. Versículo 11, como saben, cómo él exhortó, consoló y encargó a cada uno de ustedes como un padre lo hace con sus hijos. ¿Ves qué amor tenía por estos paganos? Ahora recuerden, eran paganos. Recientemente habían estado ofreciendo ofrendas a los dioses y diosas del mundo pagano. Tenían sus ídolos en sus hogares. Y Pablo los amaba con un amor por el que habría dado su vida por ellos, como un padre lo haría por sus hijos. Oh, versículo 12, y ahora su admonición para ellos es que caminen de manera digna de Dios que los ha llamado a su reino y a gloria. Por esta causa también damos gracias a Dios sin cesar, porque cuando recibieron la palabra de Dios que oyeron de nosotros, subraya esa siguiente parte. Cuando ustedes, paganos, me oyeron hablar, no la recibieron como la palabra de hombres, pero ustedes sabían que era la palabra de Dios. No sería algo, si la gente pudiera decir eso de todos nosotros, que cada vez que citamos una escritura, cada vez que hacemos una declaración doctrinal, que la gente pudiera simplemente sentarse y decir, chico, no, eso es Dios hablando. Es nuestro privilegio. Podría ser. Pero ven, muchos de nosotros simplemente nos negamos a hacernos hábiles en la palabra, pero eso es todo lo que se necesita. Cuando la palabra de Dios nos permea, simplemente fluirá a través de nosotros, y ellos van a saber si somos falsos o no. Y así él dice, versículo 13, por esta causa damos gracias a Dios al ver, porque cuando recibes la palabra de Dios que has oído, la recibiste no como la palabra de hombres. Ahora, aquí es donde me quedé. Pero como es en verdad la palabra de Dios, todo lo que Él les habló a estos paganos se entendió como la palabra de Dios. Y Él dice que también actúa eficazmente en ustedes. ¿Qué es eso? Creer. Mira, el mundo incrédulo nunca puede aceptar la palabra de Dios, ya sea en este libro o en tu boca o en la mía. Pero las personas de fe pueden reconocer inmediatamente la verdad. ¿Está bien? Entonces, versículo 14. Porque ustedes, hermanos, se convirtieron en seguidores de las asambleas de Dios que estaban en Judea. Ahora, no dejes que eso te confunda. Eso simplemente significa que el mismo Dios que comenzó la obra con el ministerio terrenal de Cristo y las asambleas allí en Jerusalén, ahora había ido al lugar donde Pablo fue enviado a los gentiles, es el mismo Dios. Nunca lo olvides. Y él dice, porque ustedes también han sufrido cosas similares a las de sus propios compatriotas, así como ellos lo han hecho con los judíos. Ahora, detente y piensa un momento. ¿Cómo trataron a las filas? A los judíos que se mantuvieron fieles al sistema mosaico, ¿cómo crees que trataron a estos judíos que abrazaron a Jesús de Nazaret? Oye, Pablo de Tarso era el ejemplo típico. ¿Qué intentó hacer? Los obliteraron, los metieron en prisión, votaron en contra de que se les dejara vivir. Él votó a favor de su muerte. Y así, no solo los gentiles sufrieron a manos de ellos, sus propios compañeros judíos, lo que hicieron los judíos. Y esto es lo que tenemos que recordar. ¿Está bien? Gracias por acompañarnos en la Biblia con Les Feldick. A través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Intel,
Oklahoma, 74552 o llama al 1-800-369-7856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en audio, en casete y en video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez en A Través de la Biblia con Les Feldick